Eisenhower envió tropas al Líbano para conjurar la que se percibía como una amenaza nacionalista en este país y asegurar el control de los oleoductos. Reiterando su preocupación por el área de mayor importancia estratégica del mundo, recalcó que perder la autoridad allí sería mucho peor que haber perdido a la China. Considerada como la más grave catástrofe de la posguerra debido a la posición estratégica y los recursos del Medio Oriente. Otro país de importancia decisiva que podía caer, se temía, bajo el influjo nacerista era Jordania, en ese entonces base regional del poder militar británico. Israel colaboró en la reafirmación del dominio británico allí. Los planificadores de Washington se percataron de que Israel había sido la única potencia regional que había corrido riesgos con el fin de aliviar la situación en el área. Unas notas. Abraham Ben-Zvi, Decade of Transition, Columbia 1998, página 76, véase Irene Getzir, Notes from the Minefield, y William Roger Lewis y Roger Owen, edición a Revolution Year de Middle East en 1958, 1, Betauris 2002, sobre Indonesia, véase Andrew Cahin y George Cahin, su versión as Foreign Policy New Press 1995. Un memorando al Consejo de Seguridad Nacional recomendaba que si decidimos combatir el nacionalismo árabe radical y retener el petróleo del Golfo Pérsico por la fuerza si fuere necesario, el corolario lógico sería apoyar a Israel como la única potencia pro-occidente que queda en el cercano Oriente, junto con las potencias periféricas de Turquía e Irán. Por la misma época, en 1958, Israel y Turquía establecían relaciones con una visita del primer ministro israelí David Ben-Gurion a Turquía. Hacia el año 2000, como escribe Efraín Inbar, las relaciones de Israel con Turquía solo eran superadas en cercanías por los estrechos lazos entre Israel y Estados Unidos. En 1967, la alianza Estados Unidos-Israel estaba firmemente asegurada. Israel acabó con Nasser, protegiendo así a la fachada de la península arábiga y asestando también un duro golpe al movimiento de los no alineados. El acto fue considerado una importante contribución al poderío de Estados Unidos. Se produjo igualmente un significativo efecto en el campo ideológico estadounidense, un tema sustancial que tendré que dejar a un lado. Volvamos a las tres grandes crisis de 1958. La amenaza del nacionalismo árabe independiente en el Medio Oriente quedó superado con la guerra de 1967. La crisis del norte de África terminó con la independencia de Argelia. La crisis de Indonesia se resolvió con una inmensa masacre, principalmente de campesinos sin tierra, que la CIA describió como uno de los mayores asesinatos masivos del siglo XX, comparable a los de Hitler, Stalin y Mao. Unas notas. Ben-Zvi, The Kinds of Transmission, página 80 y siguientes por separado. Ben-Zvi atribuye la declaración a Eisenhower. Véase también Getzir, Notes from Menfield Island People en Lewis Owen, edición a Revolutionary Year. Efraín Inbar de Israel Turkish Intent, King's College London, Mediterranean Studies, número 75, otoño de 2002, página 25, escrito desde una perspectiva afín a las posiciones oficiales de Israel. Sobre estas cuestiones véase especialmente a Finkelstein, Image and Reality, también Mimedli et Illusion, capítulo 5. Sobre los detalles intrincados de este asunto véase Irwin Wolf, Friends, The United States and the Algerian War, California 2001. Esta espantosa matanza colectiva, como la llamó The New York Times, fue saludada con mal disimulada euforia en Occidente. Eliminaba el partido de masas de los pobres y abría de par en par las puertas a los inversionistas occidentales. Como en el Medio Oriente, se demolía otro pilar del movimiento de los no alineados. Procesos parecidos tenían lugar en Latinoamérica y en grado más limitado en la India, el último gran baluarte de los no alineados.
Siempre y en todas partes Estados Unidos desempeñó un papel importante, a veces decisivo. El país es una potencia mundial, como lo fue Inglaterra anteriormente. Resulta a veces engañoso concentrarse en una sola región del planeta, olvidando que la planificación mundial está en Washington. Ciñéndonos, sin embargo, al Medio Oriente en 1970, Israel prestó otro servicio al impedir una posible intervención de Siria para proteger a los palestinos que estaban siendo masacrados en Jordania. La ayuda estadounidense a Israel se cuadriplicó. La inteligencia americana, al igual que algunos personajes influyentes interesados en el Medio Oriente, como el senador Henry Jackson, señalaba la alianza tácita entre Israel, Irán y Arabia Saudita como una base sólida para el poderío de Estados Unidos en la región, dando por descontado a Turquía. En 1979 cayó el Shah y la alianza turco-israelí adquirió aún más importancia como base regional. La alianza acogió a un nuevo miembro en reemplazo del Shah, el Irak de Saddam Hussein, que la administración de Reagan había tachado de la lista de países terroristas en 1982. De manera que Estados Unidos quedara en libertad de brindar auxilios al tirano. Las decisiones de Israel en los últimos 30 años han reducido marcadamente sus opciones. En su rumbo actual no tiene prácticamente más alternativa que servir de base de Estados Unidos en la región y cumplir sus exigencias. Esas opciones se patentizaron en 1971 cuando el presidente Anwar Sadat de Egipto ofreció a Israel un acuerdo total de paz a cambio de la retirada israelí de los territorios egipcios. Sadat no ofrecía nada a los palestinos y no hacía mención de los otros territorios ocupados. En sus memorias, Yitzhak Rabin, entonces embajador en Estados Unidos, se refiere a la famosa oferta como un hito en el camino hacia la paz, aunque contenía también malas noticias: la condición de que Israel se retirara del territorio egipcio en cumplimiento de la política oficial estadounidense y del documento diplomático básico. La resolución 242 del Consejo de Seguridad de noviembre de 1967. Israel encaró una fatídica disyuntiva: podía aceptar la paz y la integración en la región, o persistir en el enfrentamiento y por ende en la inevitable dependencia de Estados Unidos. Optó por la segunda vía, no por razones de seguridad, sino por su empeño en expandirse. Eso está claro en las fuentes israelíes. El general Ahim Bar-Lev, una figura principal del gobernante Partido Laborista, expresaba el parecer común cuando escribió en una publicación de su partido que podemos tener paz, pero creo que si seguimos aguantando ganaríamos más. El más de primerísimo interés de esos días era el nordeste de Sinaí, cuyos habitantes fueron desalojados brutalmente hacia el desierto para abrir campo a la fundación de la ciudad de Yamit, puramente judía. En 1972 el general S. Weizmann, más tarde presidente, añadiría que un acuerdo político sin expansión implicaría que Israel no podría existir según la magnitud, el espíritu y la calidad que ahora encarna. La pregunta clave era cómo iba a reaccionar Washington. Allí, tras un debate interno, el gobierno cambió su política oficial por la tesis de Kinzinger del punto muerto: nada de diplomacia, únicamente fuerza. Hay que recordar que ese fue un periodo de exagerado triunfalismo, después muy lamentado en Israel. Estados Unidos e Israel daban por sentado que tras los de 1967 los árabes no podían suponer una amenaza militar. La oferta de paz de Egipto no es famosa en Estados Unidos, sino más bien desconocida. Destino común de los acontecimientos que no se ajustan a los preceptos doctrinales. Sadat abrigaba todavía la esperanza de obtener el beneplácito americano con la expulsión de los asesores rusos y otras medidas. Asimismo advirtió que Yamit significaba guerra. No fue tomada en serio. En 1973 lanzó efectivamente una guerra que por poco no fue un desastre para Israel y que produjo una alerta nuclear en Estados Unidos. A estas alturas Kinzinger cayó en la cuenta de que no se podía despreciar a Egipto en forma simple y emprendió su diplomacia itinerante.
que finalmente condujo a los acuerdos de Camp David de 1978 al 79, en los que Estados Unidos e Israel aceptaron la oferta de Sadat de 1971, pero en términos bastante menos favorables desde su punto de vista. La suerte de los palestinos estaba ya sobre el tapete, y Sadat se unió a casi todo el resto del mundo en la reclamación de los derechos de este pueblo. Los anteriores sucesos son aclamados como un triunfo de la diplomacia estadounidense. Jimmy Carter recibió el Nobel de la Paz principalmente por este logro culminante. Todo el proceso fue en realidad una catástrofe diplomática. El repudio de la diplomacia por Estados Unidos e Israel produjo una guerra terrible, grandes sufrimientos y un enfrentamiento de superpotencias que pudo haberse salido de las manos. Pero una de las prerrogativas del poder es el derecho de escribir la historia a sabiendas de que habrá muy pocas objeciones. El desastre, por lo tanto, pasa a la historia como un triunfo grandioso del proceso de paz, apadrinado por Estados Unidos. Israel supo de una vez que con la eliminación del impedimento árabe podía vigorizar su expansión dentro de los territorios ocupados y atacar el vecino del norte, como procedió a hacer en 1978 y 1982, al ocupar partes del Líbano durante casi 20 años. La invasión de 1982 y sus secuelas inmediatas dejaron unos 200.000 muertos. Según fuentes libanesas, las víctimas mortales en los años siguientes fueron cerca de 25.000. El tema despierta poco interés en Occidente bajo el principio de que hoy hay que investigar ni mucho menos castigar o reparar los crímenes de los que somos responsables. En vista de lo que muchos bombardeos y otras provocaciones no generaban una coartada para la planeada invasión de 1982, Israel acaba echando mano del intento de asesinato de su embajador en Londres por el grupo terrorista comandado por Abu Nidal, quien había sido condenado a muerte por la OLP, con la que había estado en guerra por años. Tal pretexto le pareció aceptable a la opinión culta estadounidense, que tampoco puso reparos a la respuesta fulminante de Israel. Un ataque contra los campos de refugiados palestinos de Sabra y Chatila en Beirut, donde murieron 200 personas según un observador norteamericano de FIAR. Los vetos inmediatos de Estados Unidos frenaron los intentos de la ONU por parar la agresión. Así siguieron las cosas durante 18 años de sangrientas atrocidades israelíes en el Líbano. Raras veces siquiera con la débil excusa de la legítima defensa. El jefe de Estado Mayor Rafael Raful Eitan daba voz al sentir general de Israel cuando, a raíz de la invasión de 1982, declaró de inmediato que era un triunfo porque debilitaba a la OLP y entorpecía su lucha por un Estado palestino. Prestantes intelectuales estadounidenses celebraron también la derrota política de la OLP, admitiendo sin tapujos que era el objetivo de la guerra, al tiempo que la bendecían como una guerra justa. Michael Walzer. Hay unas notas. Véase mi Fateful Triumph para un relato de los sucesos y las relaciones de los medios y los comentaristas. Sobre el expediente Israel en el Líbano en las décadas de 1980 y 1990. Véase My Spirits and Pores All and New Fateful Triumph, la edición de 1999. Michael Walzer en New Republic, el 6 de septiembre de 1982, el subrayado es suyo. No obstante, la mayor parte de los comentaristas y los medios prefería los cuentos de disparos, de cohetes no provocados contra israelíes inocentes y demás falsedades. Si bien ahora la verdad se admite hasta cierto punto, Jess Bennett, corresponsal de New York Times, escribe que el objetivo de la invasión de 1982 era implantar un régimen amigo y destruir la organización para la liberación de Palestina del señor Arafat. Eso, según la hipótesis, ayudaría a convencer a los palestinos de que aceptaran el gobierno judío en Cisjordania y la Franja de Gaza. Que yo sepa, esta es la primera vez que se informa en la gran prensa americana lo que era bien sabido en Israel y que se ha publicado durante 20 años en los círculos disidentes marginados de Estados Unidos. Hablamos también de un típico ejemplo del terrorismo masivo internacional
sino del más grave delito de agresión, cuyo rastro conduce a Washington, proveedor del requerido apoyo económico, militar y diplomático. Sin su actualización y ayuda es poco lo que Israel puede hacer. En los países árabes y en otras partes hay muchas ilusiones al respecto. No conviene vivir de ilusiones, particularmente si se es víctima. En el frente diplomático, a mediados de los años 70, el aislamiento de Estados Unidos e Israel se incrementó con la conclusión del tema palestino en la agenda internacional. En 1976, Estados Unidos vetó una resolución que exigía la creación de un Estado palestino al borde de Israel, al incorporar la formulación básica de la resolución de la ONU 242 de 1967. Desde este día hasta la fecha, Estados Unidos ha bloqueado la posibilidad de un arreglo diplomático en los términos que virtualmente todo el mundo acepta. Un acuerdo de los dos países sobre la frontera internacional, con ajustes menores y mutuos. Sobre ese principio operaba la política oficial, aunque no la real, de Estados Unidos, hasta que el gobierno Clinton abandonó oficialmente el marco de la diplomacia internacional. Una nota, James Bennett en el New York Times, 24 de enero del 2002. Declarando las resoluciones de la ONU obsoletas y anacrónicas, hay que ver que gran parte de la población de Estados Unidos se opone a la posición de su país. La gran mayoría apoya el plan saudita, presentado a principios del 2012 y aceptado por la Liga Árabe, que ofrece el pleno reconocimiento a Israel y su integración en la región a cambio de su repliegue hasta las fronteras de 1967. En una versión más del viejo consenso internacional que Estados Unidos ha obstaculizado, hay también importantes mayorías a favor de que Estados Unidos empareje las ayudas a Israel y los palestinos según un acuerdo negociado. Lo que quería decir cuando se hizo la encuesta, que debería recortar la ayuda a Israel, pero pocos entienden lo que estas cuestiones implican y casi nada se publica al respecto. Después de la Primera Guerra del Golfo, Washington se sintió en capacidad de imponer la solución de su agrado, aunque nunca se elaboró por completo. La versión de 1991 era más amable que la posición anunciada por la administración en diciembre de 1989, que daba apoyo irrestricto al plan del gobierno de la coalición israelí Shamir Peres, y estipulaba que no podía haber un Estado palestino adicional, pues Jordania ya era un Estado palestino en su concepto y que el futuro de los territorios se determinaría según las pautas básicas del gobierno de Israel. Washington convocó a la conferencia de Madrid con la participación de Rusia para darle un tinte internacionalista. Pero en la conferencia surgió un inconveniente. A la cabeza de la delegación palestina estaba Haidar al-Shafi, un nacionalista conservador conocido por su integridad y un personaje palestino de gran aceptación. Unas notas. Mark Sappenfield en Christian Science Monitor, 15 de abril de 2002, programa de actitudes sobre las políticas internacionales PIPA, por sus siglas en inglés American of the Israeli-Palestine Conflict University of Maryland, 8 de mayo del 2002. La delegación se rehusó a aceptar la continuación de los programas de asentamientos judíos en los territorios ocupados y se empataron las negociaciones, ya que Estados Unidos e Israel se negaron a aceptar esta condición o siquiera a contemplarla seriamente. Al ver que su apoyo popular se iba a pique en los territorios y entre la diáspora palestina, Yasser Arafat obvió a la delegación palestina y entró en negociaciones secretas con Israel, lo que condujo al proceso de Oslo, inaugurado oficialmente con gran pompa en septiembre de 1993. En la Casa Blanca, la formulación de los acuerdos de Oslo dejaba en claro que estos constituían un mandato por la continuación de los programas de asentamientos judíos, cosa que la dirigencia israelí Yitzhak Rabin y Shimon Peres no se esforzó en ocultar. Por tal motivo, al-Shafi no quiso tener nada que ver con el proceso de paz oficial. Así siguieron las cosas durante toda la década de 1990, mientras Israel adelantaba a paso firme su política de asentamientos e integración
de los territorios con el pleno respaldo de Estados Unidos en el año 2000, el último del mandato de Clinton y del primer ministro israelí Ehud Barak. Los asentamientos alcanzaron su punto más alto desde 1992, lo que asentó golpes adicionales a la posibilidad de una resolución del conflicto por medios diplomáticos pacíficos. Camp David II y más allá hacia una dependencia neocolonial permanente. El ánimo adverso de Estados Unidos e Israel impregnó las negociaciones de Camp David del año 2000. La idea convencional es que Clinton y Barak hicieron una oferta magnánima de una generosidad sin igual, pero que los traicioneros palestinos la rehusaron y prefirieron la violencia. Una nota, véase la entrevista a Abad al-Shaf de Rakish Kalgi en Journal of Palestine, Estudios 32, número 1, otoño de 2002. Hay una forma simple de evaluar estas afirmaciones presentando el mapa del acuerdo territorial propuesto. No se ha visto ninguno ni en los medios ni en las publicaciones estadounidenses por fuera de las fuentes académicas y la literatura disidente. Una mirada a esos mapas permite ver que la oferta de Clinton y Barak prácticamente dividía Cisjordania en 3 distritos separados de hecho unos de otros por 2 salientes formados por asentamientos judíos y obras de infraestructura expansivas. Los 3 distritos tienen apenas un acceso limitado a Jerusalén Occidental, centro de la vida comercial, cultural y política palestina, y todos quedan separados de Gaza. La verdad es que eso hubiera mejorado el statu quo. Los palestinos de Cisjordania, confinados en más de 200 distritos, algunos de unos pocos kilómetros cuadrados, y una situación en la franja de Gaza que era peor en muchos aspectos. Poco antes de ingresar al gobierno de Barak y convertirse en el principal negociador de Camp David, Sholom Ben Ami, quien pasa por ser una paloma en el contexto israelí, publicó un estudio académico donde esbozaba el objetivo del proceso de paz de Oslo: forjar para los palestinos una dependencia neocolonial que fuera permanente. Eso era lo que en esencia se ofrecía a Camp David. En Israel los mapas sí aparecieron en la gran prensa y se suele decir que las propuestas están basadas en los bantustanes de Sudáfrica que hace 40 años. Respetados comentaristas informan que altas jerarquías militares y políticas contemplaron con toda seriedad el modelo sudafricano en las décadas de 1970 y 1980, y ese es hoy el modelo. Unas notas: Sholom Ben Ami, A Place for All, Havis Bud Hamish, 1998. Véase mi prólogo a Ron Carey et The New Intifada, verso 2001, reimpreso en Pirates and Imports Old and New, Avi Primor en Harris, 19 de septiembre del 2002, sobre las actuales estrategias de Israel. Véase en particular Tania Reinhardt, Israel-Palestine, How to End the War of 1948, Seven Stories, 2002, Baruch Kimberlin, Politics, verso 2003, Akira Eldar en Harris, 14 de febrero de 2002. Israel también tenía a Sudáfrica por un valioso aliado, como lo fue para Estados Unidos en la época de Reagan. Tras el fracaso de Camp David en 2000, las negociaciones no se suspendieron. Estas llevaron a reuniones de alto nivel, pero no oficiales, en Taba, Egipto, en enero del 2001. Allí parecieron darse pasos importantes, aunque los grandes problemas territoriales siguieron en pie, ya no tan exacerbados. Hay un meticuloso recuento de las negociaciones de Taba en un informe del observador de la Unión Europea, Miguel Moratinos. Avalado por ambas partes, las diferencias de fondo se estrecharon, pero no terminaron de cerrarse. En cuanto a Cisjordania, en principio se acordó acatar el consenso histórico internacional de respecto a la frontera reconocida internacionalmente, con ajustes menores y mutuos, ya no tan menores por culpa de los programas de asentamiento y obras de infraestructura de Israel respaldados por Estados Unidos, los cuales, como ya vimos, se expandieron velozmente a medida que el proceso de Oslo seguía su curso bastante predecible.
Los negociadores palestinos sentados aceptaron incluir en Israel los asentamientos instalados después de Oslo alrededor de una Jerusalén notablemente expandida, pero exigieron un trueque territorial a razón de 1 por 1 con el apoyo de algunos halcones israelíes que celebraron la oportunidad de sacar del país a los árabes israelíes y aliviar con ello el así llamado problema demográfico de demasiados no judíos en un estado judío. Pero los negociadores de Israel insistieron en un intercambio a razón de 2 por 1 o más a favor suyo, y a los palestinos se les ofreció una zona sin ningún valor junto al desierto de Sinaí. La cuestión territorial decisiva seguía siendo el estatus de la población judía de Male Adumim, al oriente de Jerusalén, y la infraestructura que la unía en las áreas ensanchadas que se anexarían a Israel, construida principalmente en los años 90 con la clara intención de partir prácticamente en dos a Cisjordania. Para estos y otros puntos no hubo solución, pero hay buenos motivos para aceptar la conclusión de Akiva Eldar de que hubo progresos reales y alentadores, aunque no oficiales. Barak suspendió las negociaciones antes de las elecciones en Israel y con la intensificación de la violencia nunca se reiniciaron, así que no hay manera de saber a dónde habrán conducido. Hussein Agha y Robert Malley, dos analistas informados, hacen en la revista Foreign Affairs un repaso de las cuestiones fundamentales. Anotan correctamente que hace ya algún tiempo que existe un entendimiento básico sobre los lineamientos de la solución, una separación territorial sobre la frontera internacional con un intercambio de tierras a razón de 1 por 1. Escriben que el camino hacia la solución ha sido esquivo para ambas partes desde el principio, pero aunque correcta, la afirmación es engañosa. Estados Unidos ha cerrado el camino durante 25 años y hasta el ala de las palomas del espectro político de Israel lo sigue repudiando, como se documenta en el informe de Moratinos. En estos años de Bush II y Sharon, las posibilidades de una solución pacífica se han achicado todavía más. Israel ha expandido sus programas de asentamientos con el respaldo constante de Estados Unidos. La Organización Judía de Derechos Humanos, B'Tselem, consiguió hacerse a los mapas oficiales con las aspiraciones de Israel, cuyos asentamientos dominaban ahora el 42% de Cisjordania. Los límites de Male Adumim, por ejemplo, van desde los suburbios de Jerusalén casi hasta la aislada ciudad palestina de Jericó, formando un saliente que desconecta en gran parte la zona sur de Cisjordania. Hay unas notas Hussein Agha y Robert Malley en Foreign Affairs, mayo-junio de 2002. B'Tselem Grama, Israel, a Selem Police in the West Bank, mayo 2002. Se conserva otro saliente hacia el norte, el cual separa parcialmente los sectores del norte de los del centro. El resultado es una versión endurecida del acuerdo de 3 distritos para Cisjordania, prácticamente separados de una pequeña parte de Jerusalén Oriental y de Gaza, por supuesto cualquiera que sea su futuro. Geoffrey Aronson, editor de la principal publicación americana de estudios sobre los asentamientos, describe la situación en 2003, luego de una visita a la zona del sur. Prácticamente en cada asentamiento israelí se adelantan a buen paso proyectos de colonización que conducen a cambios revolucionarios en los modelos de transporte y de acceso, con el fin de consolidar la capacidad de Israel de asegurarse el control permanente de estas tierras, integradas al ya muy expandido Israel. En cambio, para los palestinos la dinámica es todo lo contrario. Una red cada vez más tupida de barricadas, obstáculos, caminos de patrulla y prohibiciones que los aíslan de los asentamientos y de sus semejantes y de los sitios de trabajo. Atentan contra su capacidad de llevar una vida normal y empobrecen de paso a toda una comunidad nacional. En cuanto a los planes de la administración Bush a mediados de 2003 contamos con dos fuentes, la retórica y la práctica. En el plano retórico, uno lee acerca de la visión de Bush de un Estado palestino y de una hoja de ruta de inspiración estadounidense. En el mundo real, el gobierno de Bush bloqueó repetidamente la publicación de la hoja de ruta del cuarteto UE-ONU
Unión Europea, ONU, Rusia y Estados Unidos. Para enfado de los otros miembros, la visión se dejaba borrosa y así fue hasta que por fin salió a la luz la hoja junto con el modesto anuncio de Bush de que la hoja de ruta representa un punto de partida hacia la materialización de esa visión de dos estados que ya formulé el 24 de junio del 2002, o sea, una versión pálida y difusa de la visión que es moneda corriente desde hace más de 25 años y que Estados Unidos ha disipado de manera constante. Una nota, Geoffrey Arons Report on Israel sent in the Occupied Territories, marzo-abril de 2003. Los primeros pasos de la hoja de ruta son explícitos. Los palestinos deben terminar de inmediato con la resistencia a la ocupación, incluyendo los ataques contra soldados israelíes en los territorios ocupados. Israel debe manifestar su compromiso con la visión de dos estados y expresada por el presidente Bush, sin que esté claro en qué consiste. A medida que progrese el desempeño de seguridad en su conjunto, las fuerzas de defensa de Israel, FDI, se repliegan progresivamente de las áreas ocupadas desde septiembre 28 del 2000 y ambas partes restaurarán el statu que existía a la fecha. Israel y Washington decidirán qué tan satisfactorio es el desempeño. El statu quo no será restaurado, deja a los palestinos confinados en cientos de distritos rodeados por los asentamientos e infraestructuras construidos durante la ocupación militar israelí respaldada por Estados Unidos. El futuro de esos asentamientos permanece incierto. Israel desmantela en el acto los asentamientos de avanzada que ha erigido desde marzo del 2001, algo en lo que todos salvo la ultraderecha de Israel están de acuerdo y en algún momento que se deja sin precisar, Israel congela toda actividad de colonización, incluyendo el crecimiento natural de los asentamientos. Hasta ese día los asentamientos pueden seguir creciendo. Si algún día llega la hora del congelamiento, se supone que las medidas tipo Batustán, efectuadas a lo largo de los años 90 en el contexto del proceso de paz de Estados Unidos e Israel y prolongadas en el cumplimiento de la hoja de ruta, estarán ya bien afianzadas. Más tarde aún habría un cumplimiento de acuerdos anteriores para aumentar al máximo la continuidad territorial para el Estado palestino, incluyendo medidas adicionales sobre los asentamientos. Las medidas adicionales no se especifican y no hay acuerdos previos que conduzcan a una continuidad territorial significativa. Las únicas propuestas serias que se han hecho no se incluyen en la agenda. Como quiera que sea la visión de dos estados de Bush, no parece ser la que prácticamente todo el mundo apoya y que su país ha bloqueado desde mediados de los años 70, ni el plan saudita ratificado por la Liga Árabe y respaldado por la mayoría de la población norteamericana, ni la solución sobre cuyos linkamientos hay hace ya algún tiempo un entendimiento básico referido por Aga y May. No hay rastros de ninguna de estas ideas. Además, aunque para los palestinos hay una aplicación inmediata y violenta de las condiciones de la hoja de ruta, no la hay para las condiciones sobre los programas de asentamientos y desarrollo israelíes financiados por Estados Unidos. Existe un nutrido acervo documental acerca de todo esto y nada hace esperar ningún cambio significativo. Aunque la hoja de ruta política es todavía vaga en lo que atañe a las responsabilidades de Israel, si hay otras exigencias muy específicas. El enorme subsidio de Estados Unidos a Israel aparece por primera vez condicionado a su desempeño, pero no en el cumplimiento de los términos de la hoja, sino sobre un plan económico para recortar drásticamente empleos y salarios del sector público y rebajar impuestos, medidas apoyadas hoja de ruta económica. El principal diario Israel describe el plan como una nueva teoría según la cual Estados Unidos interviene abiertamente para imponer un orden neoliberal en Israel, teoría bien vista por el sector empresarial israelí, pero que produjo enseguida una huelga de 700,000 trabajadores. Unas notas. Proposal for Fin and Comprehensive Settlement to Middle East Conflict en New York Times, 1 de mayo de 2003.
Sharmila Devi en Financial Times 1 de mayo de 2003 citando a Harris. Muy específicos también son los dispositivos para crear hechos sobre el terreno. Mientras se adelantan las conversaciones, como es costumbre, se destaca entre ellos la construcción del muro de separación que incorpora parte de Cisjordania e Israel. Para justificar la barrera se aduce el tema de la seguridad de los israelíes, no de los palestinos, cuyos problemas de seguridad son mucho más graves. Una barrera con intercambio de tierras no brindaría menos seguridad, y el grado más alto de seguridad se conseguiría con un muro unos kilómetros por dentro de Israel, permitiéndose así el patrullaje total de ambos lados por parte de las FDI. Pero las propuestas de ese tipo no incorporarían tierras a Israel y perturbarían las vidas de los israelíes en vez de los palestinos y son por consiguiente inconcebibles. Informes patrocinados por el Banco Mundial concluyen que el muro dejará casi 100.000 palestinos del lado de Israel, junto con algunas de las tierras agrícolas más fértiles de Cisjordania. El muro también pone bajo el control de Israel buena parte del acuífero cisjordano, de importancia vital. Una población de Cisjordania, Qalqiya, está ya casi cercada por el muro, aislada de sus tierras, del 30% de sus fuentes de agua y de los territorios que llegaren a cedérsele algún día al Estado palestino viable y con continuidad territorial. Hay informes de que más de la mitad de las tierras de cultivo de Qalqiya fueron confiscados para anexionarlas a Israel, con la generosa oferta de una compensación única equivalente al precio en el mercado de la cosecha de un año. Inmediatamente después del viaje Colin Powell a Israel para discutir la hoja de ruta con el primer ministro Sharon, este informó a la prensa que al avanzar el muro hacia el sur de Qalqiya daría una curva cerrada hacia el oeste para encerrar a los asentamientos israelíes de Ariel y Emanuel, separando parcialmente el enclave norte palestino del enclave central gracias a un saliente de asentamientos e infraestructura israelíes como el plan de Camp David de Clinton y Barak. Unas notas: Harvey Morris en Financial Times 5 de mayo del 2002, Eva Balser y Catherine Sauer en New Front Wigin, Jerusalén, octubre del 2002. Sin lugar a duda, la segunda y más importante de las extensiones del territorio Israel contempladas por Clinton y Barak, que separaba los enclaves central y del sur, tampoco sería incorporada de facto a Israel de alguna forma. Tampoco hay mucha razón para dudar de que las comunidades de Israel que queden por fuera del muro conservaran su presente condición, de hecho como parte del país, unidas a él por grandes obras de infraestructura protegidas por sus fuerzas de defensa y en libertad de expandirse desde el territorio asignado, a menos que de arriba llegue una contraorden. Como escribe la muy informada catedrática de Harvard, Sarah Roy, basándose en fuentes internas, el Banco Mundial estima que unas 232.000 personas que viven en 72 comunidades se verán afectadas por la primera fase de construcción del muro al norte, con unas 140.000 viviendo del lado oriental del muro, pero que en realidad quedan rodeadas por su tortuosa trayectoria y que su terminación podría aislar entre 250.000 y 300.000 palestinos, en tanto que anexionaría hasta un 10% de Cisjordania a Israel. Roy indica además que el diseño del muro puede estar dirigido a rebanar y cercar el 42% menos de Cisjordania que Sharon dice estar dispuesto a ceder al Estado palestino. De ser así, Sharon podría tener en mente de que el espectro político se ha desplazado tanto hacia el polo extremista nacionalista que lo que entonces parecía atrevido hoy puede presentarse como una concesión trascendental. Unas notas: Sarai Roy en Daily Star de 2 de junio del 2003 sobre el plan de Sharon y otros de toda índole de ese momento. Véase el análisis de paz ahora reseñado en World Orders All and New, página 224.
Los hechos sobre el terreno, opina la periodista israelí Amira Haas, determinan y seguirán determinando el área donde se aplicará la hoja de ruta, el área donde se establecerá la entidad conocida como el Estado palestino. Una visita a los lugares desde donde la Comisión de Obras Públicas, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Vivienda y los bulldozers del ejército de Israel se encuentran trabajando permite ver por qué al primer ministro Ariel Sharon le resulta tan fácil hablar de un Estado palestino. La construcción masiva en Jerusalén y sus alrededores, de Belén a Ramallah y del Mar Muerto a Modín, descarta de antemano cualquier desarrollo urbano, industrial o cultural palestino digno de llamarse así en el área de Jerusalén occidental. El enclave del sur de Cisjordania, de Hebrón a Belén, quedará incomunicado del enclave central de Ramallah por un mar de acicalados asentamientos, túneles vehiculares y autopistas israelíes. El enclave del norte de Jenin y Nablus quedará separado del central por el sólido bloque de asentamientos de Ariel, Eli, Shiloh.